Esta mañana nos hemos reunido, esta mañana nos hemos congregado para trabajar en esta parte preciosa, en meditar en la ley de Dios. Salmo 119, 97 lo sigue diciendo, dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Habla de que el salmista se deleitaba, el salmista se gozaba, el salmista se alegraba en la presencia de Dios. Por eso dice en la segunda parte, todo el día es ella mi meditación. El salmista reconoce que si no estuviera la presencia de Dios con él, su vida no sería nada. Su vida no sería una vida que pudiese desarrollarse. En el siguiente bloque de este salmo nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, resaltando la importancia de la palabra de Dios en la vida de los corazones de aquel que quiere buscar el rostro del Señor. En ese sentido, nosotros venimos el día de hoy para escudriñar su palabra, venimos el día de hoy para aprender de su mensaje, venimos el día de hoy para conocer la palabra de Dios en nuestra vida. Y les voy a invitar a que aprendamos y que escudriñemos de la palabra de Dios a través de nuestro punto doctrinal de la salvación. Así que le voy a invitar a que ponga atención para que usted pueda aprender esta mañana, para que usted pueda conocer también del Señor esta mañana y para que juntos podamos seguir aprendiendo y disfrutando de la presencia de Dios en nuestra vida y en nuestro corazón. Amén. Entonces, vayamos poniendo atención a nuestra clase, vayamos poniendo atención a lo que nosotros vamos a aprender y también al mismo tiempo, recuerden que va a haber preguntas, entonces vayamos escribiendo las preguntas que van a ir apareciendo ahí en el chat. Gracias, esta mañana pongamos atención. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Mi nombre es Pedro Ramírez y es un gusto para mí poder compartir en esta mañana con ustedes. Vamos a continuar con la serie de las 16 verdades fundamentales de la iglesia. Y en esta ocasión tocaremos la lección La salvación del hombre, parte 2. El propósito de esta serie es establecer fundamentos sólidos de doctrina en el que podamos tener unas bases firmes dentro de la palabra en lo que creemos. Y el propósito específico de esta lección es experimentar que en ningún otro hay salvación, sino solamente en el nombre de Jesús. El resultado del aprendizaje sería aparte de reconocer a Jesús como el único camino hacia el Padre, también descartar otros medios que niegan o dan una alternativa a Jesús. Entonces tenemos que fijar muy bien nuestros puntos en el que creemos para poder reconocer cuando una doctrina es extraña a esto. La base bíblica se encuentra en Hechos capítulo 4, versículo 12. Y dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Bueno, para comenzar, quisiera traer una recapitulación de lo que vimos en la clase La salvación del hombre, parte 1, y es ver y reconocer para todas las personas que no lo pueden entender o no quieren ver de esta manera, sino que se tratan de excusar en el que no hay pecado en ellos, yo no hago lo malo, yo no hago esto, yo no hago lo otro, en el que Romanos 3:23 nos dice que todos somos deudores, no hay nadie que se pueda salvar de esta parte que necesitamos para restablecer nuestra relación con Dios. Lo que el pecado abrió, lo que el pecado destruyó, la relación entre el hombre y Dios, nos afecta a todos. Y dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay ninguna excepción. Aquí especifica bien todos. También en San Juan 3:16 nos explica de que no había ningún medio en el que pudiera ser saldada esa deuda. Nadie de nosotros tenía esa capacidad de poder pagar esa deuda que nos restableciera con nuestro Padre Celestial, sino que solamente el plan de Dios que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el plan de Dios es el único plan válido para poder
cubrir esa deuda que nosotros no podemos pagar. Y entender que el sacrificio de Jesús es el único medio de reconciliación con el Padre. Hasta ahí vimos en la semana pasada. Y vamos a comenzar ya de lleno a lo que viene siendo la salvación del hombre, parte 2. Y vamos a enfatizar primeramente que en ningún otro hay salvación, dice Hechos capítulo 4, versículo 12. Pero antes de entrar a este pasaje, este acontecimiento, hay una parte previa, hay un antecedente a lo que estaba sucediendo en Hechos capítulo 4. Y nos vamos a regresar un poquito al capítulo 3, del versículo 13 al 19. Y lo que estaba pasando en este panorama es de que estaba Pedro y Juan dirigiéndose hacia el templo de Hermosa, pero a la puerta de ahí había alguien que no podía moverse por sí mismo, que estaba lisiado, que estaba cojo de nacimiento. Entonces, dependía de otra persona o de otras personas para poderse trasladar, para poderse mover de un lugar a otro. Y entonces lo llevaban ahí para poderlo, pues, poner a que alguien tuviera misericordia de él y le diera algunas monedas y así de esa manera buscar la forma de ganarse la vida. Él recibía limosnas a través de las personas que tenían piedad de él. Pero cuando se acerca a Pedro y Juan, el cojo nota de que van hacia él, entonces empieza a haber una expresión probablemente de incertidumbre. ¿Qué será lo que me van a dar? ¿O me van a dar o no me van a dar? O si me van a dar, ¿cuánto me van a dar? Entonces, lo hace bien específico Pedro y le dice, pues no traemos oro, no tenemos plata. Entonces, al escuchar esto, el cojo probablemente se haya quedado un momento en impacto, pues están acercándose a mí, es porque me van a dar algo. Pero continúa Pedro hablando y diciendo, pero lo que tenemos, te damos. Y en el nombre de Jesús de Nazaret te decimos, levántate. Lo que este cojo estaba esperando no es nada comparado con lo que recibió. Recibió el amor y la gracia de Dios en el que pudo tener misericordia de esta persona y poder salir de esa situación, de ese estado físico en el que no podía valerse por sí mismo y no nada más el poderse levantar y medio valerse por sí mismo y medio caminar, sino que salió brincando, danzando y adorando a Dios. ¿Por qué traigo este antecedente? Porque la gente se empezó a amotinar ahí al ver que lo reconocían que era una persona que estaba ahí, probablemente los días en el que se reunían y pues que no se podía mover. La gente lo empezó a reconocer y empezar a preguntar qué habrá pasado con esto. Pero los testigos que probablemente vieron a Pedro y a Juan con él, hayan corrido la voz y hayan esparcido la noticia en el que empezaron a ser asediados Pedro y Juan ante tal asombro de la gente, que se presenta el motivo por el cual estoy regresando a este antecedente. La respuesta de Pedro es a lo que me quiero referir en este punto. Y les dice Pedro al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Primero que nada, Pedro reconoce que no es por ellos mismos, para que lo que ellos están deliberando, para ellos, esto es lo que están pensando, lo que pueden hacer algún tipo de chisme, pudiera quedar aclarado, no fuimos nosotros. Pero lo importante viene aquí en el siguiente versículo, en el versículo 13 dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres. Primero que nada, tiene que presentarles a algo con lo que ellos estaban relacionados ya. No podían meter a un agente extraño o algo que ellos tuvieran una contradicción. Tenía que introducir primeramente lo que ellos conocían. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios de nuestros padres. Y ahí se establece un punto que no cabe confusión, no cabe duda, no cabe
a deliberar acerca de quién se está refiriendo. Es Dios. Dice, ha glorificado a su Hijo Jesús. Segundo punto, establece el hecho de que Jesús es el Hijo de Dios. Pero para que no haya ningún lugar a una duda, a llevar su mente hacia a pensar otras cosas, le da un punto más específico al reconocer a Jesús como el Hijo de Dios. ¿Sí? ¿Cuál Jesús? A quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad y decidieron soltar a Barrabás. Entonces estaba refiriendo a Jesús. Entonces, para que no hubiera lugar a duda, ya sabían a cuál Jesús estaba refiriendo. ¿Quién hizo esto? No fuimos nosotros, no fue Pedro, no fue Juan, ¿sí? Sino que está especificando quién había sido el autor de ese milagro. Especifica un poquito más todavía para que no quedara lugar a duda. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diera un homicida. Entonces, ahí establece a Jesús como el Hijo de Dios y el autor de lo que acababa de pasar. Por si fuera poco, al reconocer primeramente al Dios de sus padres, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, y a reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, y que lo tuvieron ahí con ellos, mas no le reconocieron. Y no nomás no le reconocieron, sino que lo mandaron a juicio. Dice el versículo 15, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Ahí viene una de las partes más importantes, y no nada más especificar que lo tuvieron entre ellos, que lo juzgaron, que lo crucificaron, sino que viene el punto importante de nuestra salvación, la resurrección del Hijo de Dios de entre los muertos. Y dicen ellos, del cual nosotros somos testigos. Así que arrepentíos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Dice, arrepentidos y convertidos, ¿para qué? Para que vuestros pecados sean borrados. ¿En quién cae la responsabilidad de aceptar ese sacrificio? Si no querían reconocerlo, si no querían verlo, entonces no podían ellos tener ese privilegio. Es importante que entendamos que la decisión la tenemos nosotros. El pago ya está hecho, el sacrificio ya ha sido ejecutado y el milagro de que el Padre resucitara al Hijo de entre los muertos, consolidando ya y poniendo el sello final a ese sacrificio del pago de ese contrato, de la paga del pecado, ha sido saldada. Pero tenemos que arrepentirnos y convertirnos de nuestra manera de pensar, en el que no necesitamos a Dios, sino que es indispensable para poder tener esa relación con el Padre, restablecer esa relación y tener entrada a vida eterna con nuestro Padre Celestial. Es necesario que aceptemos ese sacrificio. Pedro y Juan son llevados a través de lo que viene siendo todo este alboroto, en el que la gente empezaba a hablar, en el que la gente empezaba a murmurar y hacer escándalo por lo maravillado que estaban, llegó a oídos de los representantes, de los gobernantes del pueblo, de los sacerdotes, de los escribas. Entonces, tienen que ser llamados a dar cuentas. Toman a Pedro y toman a Juan. Entonces, cuando ellos son llevados, son puestos en prisión para ver qué iba a pasar con ellos. Los miembros de gobierno dentro de los judíos, tanto religioso como también como gobernantes y escribas, ahí está
abarcando el punto de los que tenían más conocimiento, más experiencia acerca de lo que era su vida religiosa dentro del judaísmo. Pero no nada más eso, sino que también estaban los escribas, los que estaban empapados de lo que viene siendo los escritos de la Biblia, los que tenían que escribir y transcribir todo lo que decía palabra por palabra, teniendo cuidado de no cometer ningún error. Se suponía que eran los que más conocían de la palabra de Dios. Entonces, Pedro, al momento de estar enfrente de todo líderes, como tanto de gobierno como religiosos, dice, lleno del Espíritu Santo. No fueron palabras de Pedro, no fueron palabras que se le ocurrieron para salir del problema, del atolladero en el que estaban ya emprisionados y probablemente no sabían qué iba a pasar con su vida. No fueron palabras de nerviosismo, de miedo, de poner una excusa o aparentar algo, sino que Pedro, firmemente, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, ¿sí? Y empieza a referirse a quién. En el versículo 9, cuando empieza su discurso, dice que se nos está interrogando a Pedro y a Juan, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo de manera que éste haya sido sanado, refiriéndose al cojo. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, está especificando en el nombre de quién. Y luego vuelve a establecer a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos. Por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Le están dando el mérito a Jesús como el hacedor del milagro de que ese cojo pudiera caminar y estar entre ellos. No nos juzguen a nosotros, refiriéndose a Pedro y a Juan, sino que es Jesucristo de Nazaret, al que ustedes mismos crucificaron. Él es el autor de este milagro. Lo importante no era de que si el cojo podía caminar o no pudiera caminar. Lo importante de este pasaje es una declaración muy fuerte que da Pedro, y es parte de lo que es nuestra doctrina como Asamblea de Dios. Dentro de nuestros 16 puntos doctrinales principales que tenemos, es que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Con esas palabras, pone un sello firme en el que no debe caber duda, en el que Pedro, no con palabras de él, repito, sino que quise remarcar el versículo 8, en el que la Biblia nos describe que Pedro, lleno del Espíritu Santo, les contesta eso. Es el Espíritu mismo que le estaba dando la certeza, la convicción de poder declarar esta gran verdad. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Bien establecido el punto, bien marcado ante gobernantes, ante sacerdotes, ante escribas, todos los mayores conocedores de lo que es la palabra, les estoy estableciendo, les voy a derrumbar todos sus argumentos, les voy a poner en claro lo que el Espíritu me está dando para que ustedes puedan entender a través de un milagro. Si se maravillan a través de esto, ahora imagínense lo que viene más adelante. En ningún otro hay salvación. Bueno, una vez establecido el medio en el cual podemos ser salvos, quisiera que lo relacionáramos con la clase del domingo pasado, en la parte 1, donde encontrábamos en Romanos 10, 9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, ahí nos vuelve a establecer a través de quién es la salvación, pero nos dice que tenemos nosotros que acercarnos reconociendo de que somos pecadores y
de que a través de Jesús podremos ser salvos. Pero hay una frase muy importante que nos dice, y creyeres en tu corazón que Dios levantó a los muertos. Nos está retando a que llevemos a practicar la fe. Probablemente sea difícil poder dar una explicación lógica dentro de lo que es las cosas materiales a lo que normalmente vemos en nuestro alrededor. Así como la gente estaba maravillada de que el cojo haya sido curado, nosotros podemos ver con ojos terrenales de una manera muy difícil lo que es espiritual. Pero a través de los ojos de la fe nos llama a un reto en el que podamos nosotros creer que Dios le levantó a Jesús de los muertos para nuestra salvación y perdón de nuestros pecados. Entonces, vamos a traer a un punto en el que mucha gente empieza a desarrollar ciertas teorías que no son en relación a lo que acabamos de ver ahorita, a través de la salvación por medio de Jesucristo. Entonces, están buscando la forma de cómo ellos pueden llegar a la vida eterna sin pasar por el proceso de acercarse a la gracia de Dios por medio del sacrificio de Jesús. Entonces, nos dice en Efesios 2, 8 y 9 otra vez, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Y luego recalca en el número 9, dice, no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces está sentando de que el sacrificio de Jesús fue, en San Juan 3:16 dijimos que fue enviado por medio del Padre por amor a nosotros. Dice, de tal manera fue tan grande el amor de Dios hacia nosotros en que dio a su Hijo Jesucristo. El estar dando está refiriéndose a una entrega, a un regalo inmerecido, algo que no pudimos nosotros haber hecho para poderlo merecer o para poderlo ganar. No fueron puntos, no fueron hechos, no fueron obras en el que dijera el Padre, entonces ya a través de lo que estoy viendo ya se lo ganaron y se los voy a entregar. No fue así, fue una entrega por amor a Dios. Fue una entrega voluntaria en el que recibimos de parte de Dios todo por amor a nosotros. Entonces el llevar a una alternativa en el que yo puedo ser lo suficientemente bueno para poder alcanzar la salvación, le quita mérito a lo que Dios ha hecho por nosotros. Porque si yo puedo ser lo suficientemente bueno para salvarme por mis medios, entonces creo que hubiera sido innecesario que Dios pudiera mandar a Jesús a morir por nosotros. Si hubiera una alternativa, creo que hubiera sido más apto no hacer que su hijo pasara por todo eso para que nosotros pudiéramos ser salvos. Pero no es así. La deuda fue acreditada por parte del pecado, la desobediencia, una ofensa hacia el Padre, en el que la humanidad quedó destituida de la gloria de Dios a través del pecado. Tenía que ser alguien que no hubiera conocido pecado. El sacrificio del Cordero perfecto para que pudiera limpiar esa deuda. Entonces, aquí vemos a través de Efesios 2, 8 y 9 que es por medio de la fe, a través de la gracia de nuestro Señor, el regalo inmerecido de su Hijo unigénito, ¿sí? Por el cual podemos ser salvos. Y luego, para que no cabe duda, para que no haya un inciso A, un inciso B y todas esas cláusulas pueden aplicar para que sea salvo, dice, no por obras para que nadie se gloríe. Todos los demás incisos que quisiéramos añadir quedan excluidos. Simplemente especifica uno. Es el sacrificio de su Hijo Jesucristo por nosotros. Entonces, ¿puedo salvarme por mis propios medios? La respuesta es sencilla y es no, solamente a través de Jesucristo. Nuestra doctrina como Asamblea de Dios nos lleva a la salvación del hombre a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, en el que la sangre de su propia vida fue llevada en el Calvario para poder redimir nuestros pecados y poder saldar la deuda que no podíamos pagar, y fue por amor del Padre hacia nosotros. Para terminar y quitar alguna duda que pudiera haber
todavía en alguien o si una persona nueva nos está escuchando. Dice, entonces, ¿qué pruebas tengo yo de que soy salvo? Si no es por obras y es por medio de la fe en nuestro Señor, en aceptar ese regalo inmerecido, entonces no tengo que hacer obras. La respuesta es sencilla, nos voy a llevar directamente a Santiago capítulo 2, versículos 17 y 18. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. El poder tener esa certeza de que Dios nos entrega a su Hijo a morir por nosotros y a través de la resurrección que el Padre lleva a Jesucristo para que pueda traer vida a nosotros también a través de su resurrección. Entonces, a través de esa fe nosotros podemos estar seguros de que somos salvos. Pero esa fe va a traer a nosotros no solamente la certeza de que el Padre le resucitó a los muertos, sino que va a traer la certeza de que nosotros somos coherederos con Jesús y tenemos un plan hacia el futuro, hacia una eternidad con el Padre. Y en relación a eso se va formando nuestra forma en el que estamos siendo moldeados a través del Espíritu Santo para nuestra preparación, para el encuentro que tendremos con nuestro Creador. Esa transformación lleva a traer cambios en nuestras vidas. No podemos tener un encuentro con Jesús, no podemos tener un encuentro con Dios y seguir siendo los mismos. Es imposible. Lleva a traer obras, lleva a que nuestra forma de comportarnos, la forma de hacer las cosas, la forma de tratar a la gente, la forma en la que vivimos, va a ser transformada a través de ese encuentro y de esa relación y ese caminar con Dios. Es imposible que podamos decir que somos salvos y no llevemos el fruto de lo que viene siendo nuestra fe en Dios, que el Espíritu Santo está creciendo en nosotros, moldeándonos, transformando nuestras vidas a semejanza de nuestro Creador, volviendo a traer la naturaleza a la forma perfecta, que es lo que Dios era el plan original con el que Dios nos había creado, pero no a través de una perfección nuestra, no a través de una perfección de nuestras obras, sino a través de una santificación y purificación a través de Jesucristo, en el que, porque Jesús es santo, entonces nosotros somos santos. Entonces, como conclusión, es de que la prueba de que yo soy salvo es que mi vida es transformada por el poder del amor de Dios a nosotros a través de nuestra relación con el Espíritu Santo, en el que somos transformados día a día para poder tener un encuentro con Él, porque de eso es de lo que somos salvos, de ser apartados de Dios, y somos reconciliados a traernos a una relación continua con el Padre. Entonces, nuestra forma de vida cambia, se trastorna, se sufre esa transformación en el que lleva nuestra vida a tener obras. Y de esa manera podemos probar de que somos salvos. Que no quede en confusión. No porque tengamos obras vamos a estar seguros de que somos salvos. Es simplemente la manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida que está siendo transformada, en el que a través del agradecimiento y la relación en la que nosotros vemos a través de los ojos de Dios, el corazón de Dios hacia los demás, nuestra vida es transformada y da obras, se produce obras. Pero no son las obras las que nos salvan, sino solamente la manifestación del Espíritu Santo transformando nuestras vidas. Bueno, a través de ya la recapitulación de esta lección, nos podemos dar cuenta que no hay otro en el que podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación, sino solamente a través de Jesús de Nazaret. También podemos acentuar que la salvación es por gracia, es un regalo inmerecido de parte de Dios hacia nosotros, y que no es por obras. No hay nada que podamos hacer nosotros para poder lograr esa restauración de relación
con el Padre, sino solamente a través de Jesucristo. Otras doctrinas nos alejarían de la salvación al pretender que ese medio de restaurar esa relación con el Padre la pudiéramos llevar por algunas obras o algún otro medio o alguna otra creencia. Solamente nos alejarían de nuestra relación con Dios si seguimos esas otras doctrinas. Tenemos que saber en quién radica la salvación y es a través de Jesús. También tenemos que conocer la importancia de creer. ¿Qué papel juega la fe en nuestra salvación? Porque tiene que ser una fe muerta o una fe viva. Una fe en el que podamos todos tener la certeza de que Dios levantó de los muertos a Jesucristo y que tenemos esa nueva esperanza de vida a través de la resurrección de Jesucristo. Y eso nos va a llevar nuestra fe a trabajarla, a ponerla en acción, en el que se van a desarrollar obras a través de esa relación que va a ir surgiendo entre Dios y nosotros por medio de nuestra restauración de esa relación. Entonces, Dios ha dado el camino, Dios ha establecido el medio y es su Hijo Jesucristo y nosotros tenemos que aceptarlo. Ahora, la pregunta del millón. Tenemos muchas formas de comprobar de que somos salvos. Y les decía en la clase de la semana pasada, en Romanos 8:16, se los dejé de tarea que pudieran ustedes tener esa comunicación con Dios, ese momento de oración en el que pudieran conectar su vida y pidieran lo que dice aquí en Romanos 8:16. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Tenemos esa confirmación a través del Espíritu de Dios que nos hace saber y tener la certeza de que somos herederos, de que somos comprados por sangre, de que somos libres ya y que esa relación ya está restablecida y que el enemigo no tiene ninguna autoridad sobre nosotros, sino que ya la deuda ha sido pagada, no somos esclavos del pecado, ni tampoco tenemos esa consecuencia, porque ya Jesús pagó ese precio. Y la otra forma en la que podemos saber de que somos salvos es a través de nuestra vida, nuestro testimonio, nuestras obras. Y no es lo que nos salva, aclaro, es solamente la prueba, la confirmación, lo que nos lleva a tener certeza de que podemos ver que Dios está trabajando en nosotros. Si el Espíritu de Dios está en nosotros, dándonos esa certeza, teniendo esa comunión, teniendo ese encuentro, entonces nuestra vida va a cambiar. Para terminar, no quisiera dejar pasar la oportunidad en el que si alguien de los que está escuchando no conocía este camino, no conocía este medio, o no se había acercado y no ha tomado la decisión todavía, hoy es el tiempo importante en el que podemos tomar esa decisión, en el que podemos llevar en este momento nuestras cargas, nuestras consecuencias de que el pecado puso en nosotros, que es la consecuencia de la muerte, dice, porque la paga del pecado es muerte, pero también dice que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si nosotros queremos tomar ese medio en el que el sacrificio de Jesús lo hacemos válido en nuestras vidas y reconocemos que somos pecadores y le confesamos con nuestra boca y creemos con nuestro corazón y tenemos esa fe de que Dios le levantó de los muertos, entonces podemos tener certeza. Y quisiera invitarlos a que estas personas que no lo hayan hecho, o que no se hayan decidido, que no sabían de este medio, puedan tomar esa decisión en esta mañana y poder llevarlos en oración, en el que puedan ser puestos en las manos de Dios y ustedes puedan confesar que necesitan a Dios en sus vidas. Si no lo han hecho, les pido por favor que terminemos esta clase con una oración y le pidamos de esa restauración, de esa reconciliación. A los que no lo hayan hecho, les pido que cierren sus ojos, inclinen su cabeza y pedimos. Amantísimo Padre Celestial, eres grande, Señor, eres santo,
Te agradecemos por todas las dádivas que has dado, Señor, a nuestras vidas, pero una en especial, en el que por amor a nosotros, Señor, nos diste a tu único Hijo Jesucristo para poder restablecer esa relación, Señor, que había sido rota a consecuencia de la desobediencia y el pecado. Y te pedimos, Señor, que a través de esa restauración, de ese sacrificio que Jesús hizo en nosotros, lo hagas válido en nuestras vidas. Reconocemos que tenemos necesidad de ti, reconocemos que tenemos esa condición de pecador. Y me acerco a ti como pecador, me acerco a ti con esa necesidad. Tú ya estableciste el medio, Padre, ya está establecido, el precio ya ha sido pagado, pero quiero ser válido, Señor, en mí, el que pueda hacer saldar esa deuda a través de la sangre de tu único Hijo, Jesucristo. Y te pido que tengas misericordia de mi vida y seas propicio a mí, en el que la sangre de tu Hijo amado pueda limpiar también los pecados de mi vida. Reconozco, Señor, a Jesús, tu Hijo, como mi Salvador, y declaro con mi propia boca que necesito ese sacrificio, necesito esa deuda ser pagada, y que no soy nadie yo para poderla merecer, ni tengo nada con la que yo la pueda pagar, sino que necesito de ese sacrificio de Jesús en mi vida para poder acercarme a ti. Ten misericordia en mi vida, ten piedad de mí, Señor, y recibe mi vida para que puedas morar en mí y puedas ser cambiada a través de tu Santo Espíritu. Lléname con tu gracia, lléname con tu poder y llámame, Señor, tu Hijo en esta hora. Gracias, Dios. Gracias. Amén. Bueno, entonces espero que hayamos tenido una clase muy informativa y es una experiencia en la que podamos tener esa certeza de que somos salvos. Voy a dejar lugar para las preguntas, la mesa de debate, lo que se tenga que aclarar ahorita en cuanto a la clase. Si alguien tiene alguna una manera diferente de pensarlo, podemos ver. Si alguien tiene una pregunta acerca de lo que acabamos de ver, también estamos abiertos para poder contestar las preguntas y queda abierto ese espacio. Dios les bendiga. Amén. Qué preciosa es la palabra de Dios cuando reconocemos que somos y estamos solamente por la gracia de Dios. Cuando entendemos eso, cuando miramos la misericordia de Dios en nuestra vida, entonces nos damos cuenta de que nosotros realmente necesitamos de Dios, del amor y de su misericordia. Gracias a nuestro hermano Pedro por compartirnos esta palabra. Gracias a nuestro hermano Pedro por ayudarnos a ver claramente lo que el Señor quiere revelarnos a través de la más grande muestra de poder y de amor, el sacrificio de Jesús. Entonces aparece por ahí la pregunta número 1. ¿Ya la vieron? Pregunta número 1. ¿Conoces al autor de la salvación? ¿Quién es para ti? Bueno, van dos preguntas. Amén. Gracias, hermana Amparo. Muy bien. Ahí está. Nuestra hermana Amparo dice quién es el autor de nuestra salvación. Jesucristo. Gracias, hermana Amparo. La segunda pregunta, bueno, que va ahí mismo. ¿Quién es para ti? ¿Alguien puede decirnos quién es? ¿Quién es para usted el autor de la salvación? Es todo. Amén. Es todo para mi vida, para mi ser. No hay más, ¿verdad? No hay más, igual como dice la hermana, no hay para mí en otro salvación más que en él, y es Amén. Todo para mi vida. Amén. Eso es bien importante. Si ustedes se dieron cuenta, el apóstol Pedro, cuando estaba dando el sermón acerca de este paralítico, dice varias cosas acerca de Jesús, porque él lo había conocido así como el autor de la salvación, como el que sanaba, como el que hacía los milagros, el a quien ellos crucificaron, pero él lo describe porque conoce a Jesús. Entonces, cuando nosotros hemos conocido a Jesús, se convierte en la parte más importante de nuestra vida. Y lo reconocemos como el autor de salvación, lo reconocemos como el único medio, lo reconocemos como la única puerta, el único acceso para llegar a la misma presencia
del Padre. Y eso es importante, que a cada momento usted se pregunte, ¿cómo conozco a Dios? ¿Quién es Dios para mí? Y entonces se va a dar cuenta de que va a conocer el amor y la misericordia de Dios de una manera todavía mayor. Pregunta número 2. ¿De quién es la responsabilidad de alcanzar la salvación y por qué? Mía. De cada quien. Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué es eso cierto? ¿Por qué creen ustedes que es de nosotros la responsabilidad de alcanzar la salvación? Amén. Dice nuestra pastora aquí, porque la salvación es personal. Dios ya lo hizo todo. Él abrió el camino nuevo a través del cual podemos llegar al Padre. Entonces está todo hecho. Ya está todo hecho. Lo único que nos hace falta, pues es nosotros ponernos las pilas, ¿no? Lo único que nos hace falta es que nosotros digamos, yo quiero aceptar a Jesucristo. Es mi responsabilidad, es mi decisión, es mi oportunidad de decir, yo quiero aceptar a Jesucristo como mi Señor y Salvador. No hay más. Es una responsabilidad mía. Pregunta número 3. Explica, en ningún otro hay salvación. ¿Acaso no todos los caminos conducen a Roma? ¿Se han escuchado esa frase? Todos los caminos llevan a Roma. ¿A poco no es cierto? Amén. A Roma sí, pero a Jesucristo solamente, perdón, al cielo, solamente el camino es Jesucristo. Amén. Es lo mismo que estaba diciendo aquí Carla y Yasmín. Luis. Sí. En Hechos 4:12, ahí nos lo puso Pedro. Dice, no hay otro nombre dado a los hombres para salvación, sino el de nuestro Señor Jesucristo. Y en Juan 14:6 nos dice, yo soy la verdad, el camino, la verdad, la vida y el camino, ¿verdad? Nadie llega al Padre si no es por nuestro Señor Jesucristo. Así es, Reyes, exactamente así. Eso es muy cierto. Es decir, no podemos inventar un camino, no podemos crear un camino, no podemos buscar un medio. No hay, solamente existe uno y ese es Jesús. No todos los caminos conducen al cielo. Ojo, aclaro esto porque muchas veces la gente, he escuchado muchas expresiones que dicen, bueno, tú buscas a tu Dios de una manera. Para mí Alá es Dios y para ti es Jehová y para ti es Jesús y para el otro es el Hare Krishna y para el otro es la Virgen María y todos los santos, pero es una búsqueda de Dios. De todos modos vas a llegar a Dios. No, no es cierto. No vas a llegar a Dios. No vas a llegar a Dios. Si no es a través de Jesucristo, no vas a llegar a Dios. No hay otro. Lo demás son caminos alternos, pero que no conducen a la salvación, que no conducen al Padre. Solamente uno, y ese es Jesucristo. Nada más. No hay otro camino. Y si se dan cuenta, eso va con la pregunta número 4. Dice, mis propios medios, es decir, hacer el bien, ser bueno, ¿me pueden salvar? Explica esto. Bueno, todas las demás religiones, todos los demás caminos que la gente ha creado se basan en esto. Hey, si haces el bien, si eres bueno, si trasciendes, como dijeron los budistas, si trasciendes en tu búsqueda interna y logras alcanzar la máxima revelación de tu ser, entonces habrás llegado a ser eterno. Y no es cierto, ¿eh? No es cierto. Ahora sí los dejo. Pregunta, ¿mis propios medios, hacer el bien, ser bueno, me pueden salvar? No. ¿Por qué? Porque no es por obras, sino es por gracia. Exactamente, hermana, muy bien. Es algo que la gente no entiende. Esta semana estaba mirando una entrevista. Bueno, no una entrevista, era un programa. Un hermano lo publicó un pedacito del video donde están miembros de la comunidad lésbico-gays y están con un pastor y le dice uno al pastor, le dice, ¿sabes qué? Pues yo nací así, ¿no? Yo soy gay porque así nací. Mis genes así lo delatan. Y el pastor le decía, no, la genética te marca que eres un hombre, no eres un homosexual. Y él decía, bueno, ¿y eso qué? O sea, ¿hay algún problema con eso? Sí, estás en contra de Dios, le decía el pastor. Estás en contra de Dios, estás afrentando a Dios y estás cometiendo pecado. Y él decía, ¿y qué? ¿Y cuáles son las consecuencias? Pues es muy sencillo. Las consecuencias es que no entrarás al reino de los cielos. Y le lee la palabra donde dice, ni los fornicarios, ni los adólatras, ni los hechiceros, ni los que se echan con varones entrarán al reino de los cielos. Y este hombre decía, ¿a poco Dios
me va a excluir de entrar al cielo si yo soy bueno, no mato a nadie, no robo a nadie. Al contrario, hago el bien, siempre busco que las demás personas estén bien. Yo no ofendo a nadie, por eso Dios me va a excluir al cielo. Y el pastor, me gustó lo que el pastor le dijo. Dijo, no es que Dios no te excluya, es que tú te estás excluyendo con tus acciones y con el simple hecho de no aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador. La única cosa que Dios pide para que tú puedas entrar al cielo es aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y si eso no lo has hecho, eres pecador. Y tanto es pecado el que dice una mentira como el que se echa con varones. Así es que estás fuera de la gloria de Dios. Y esto es muy cierto. Ni dice la familia Domínguez, ni dando dinero compras la salvación. No se puede comprar la salvación. No está en nuestros medios el ser salvos por nosotros mismos. Está en nuestros medios el alcanzar la salvación porque Dios ya la dejó en nuestras manos. Dios ya la puso en nuestras manos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y dijo nuestro hermano Pedro, hay que hacer algo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Acercarme a Dios. Confesar con mi boca, declarar que soy un pecador y que necesito un Salvador, darme cuenta de mi necesidad de Dios. Eso es lo que necesito hacer. Mis propios medios, por muy bueno que sea, no me van a salvar. Mis propios medios, por muchas limosnas que entregue, como llaman la iglesia tradicional, no me van a salvar. Ni porque me hagan misas, novenarios o todo lo que sea después de la muerte, ya nada me va a salvar si no he aceptado a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Ahí está la importancia, ahí radica la importancia que nosotros debemos de tener. El único que salva es Cristo. El único medio para que yo pueda alcanzar la salvación es Jesucristo. Que se me piden que haga buenas obras después. Acuérdense que son dos procesos. Uno es la justificación y otro es la santificación. La justificación es que el Señor me compró, soy salvo, soy redimido y de ahí en adelante comienzo una nueva vida. Inmediatamente cuando he aceptado a Jesucristo como mi Señor y Salvador, comienza la santificación. No tengo que esperar un año para empezar a dar frutos. Inmediatamente, cuando he conocido a Jesucristo como mi Señor y Salvador, la Biblia lo registra, inmediatamente las personas empezaron a dar fruto. ¿Se acuerda de Zaqueo? Cuando Jesús llegó a su casa, inmediatamente Zaqueo dijo, cuando estaba Jesús en su casa, Zaqueo dijo, he defraudado, he mentido, he robado y voy a devolver. Empezó a dar frutos, empezó a mostrar que había un arrepentimiento en su vida. Inmediatamente, no se tardó y no dijo, bueno, nada más déjenme junto un poquito más de dinero, ¿no? O nada más déjenme maduro, nada más déjenme estar un año en la iglesia, aprender. No, inmediatamente dijo, yo quiero porque he entendido. Es que él empezó el proceso de santificación. La santificación es otra historia que va muy ligada y que más adelante vamos a ver. Va muy ligada con el Espíritu Santo en nuestra vida. Pero el proceso de justificación, solamente Cristo nos puede salvar. Depende de nosotros. No es por obras para que nadie se gloríe. Es don de Dios. Amén. Qué preciosa palabra, ¿no es cierto? Qué precioso mensaje el que tenemos el día de hoy. Pues gracias. Con esto hemos terminado este cuarto punto doctrinal. Sí, es el cuarto punto doctrinal. La próxima semana creo que le toca a nuestra hermana Esperanza. Ella va a compartir el siguiente punto doctrinal. Ella nos va a compartir la siguiente parte. Entonces, prepare su corazón, prepare su vida, porque siguen cosas interesantes. Así que vamos a darle gracias a Dios por este tiempo y vamos a concluir así nuestra escuela dominical.